Vale, pues nada, como os decía, que quiero agradecer también a todo el equipo que hayan contado conmigo de nuevo para esta sesión y bueno, pues para cerrar esta mesa os presento un par de casos clínicos para reforzar algunos conceptos que ya han explicado muy bien mis compañeros. He escogido dos casos, como ha comentado Cristina, patología, en dolor lumbar de origen mixto y un caso de patología axial asociada a enfermedad ocular inflamatoria. Pues bueno, el primer caso clínico es el de una chica de 35 años que trabaja de cocinera, tiene una obesidad, un IMC de 32. Esta paciente empezó a ser seguida en la consulta multidisciplinar de inflamación ocular en 2007, presentó un primer episodio de uveitis anterior aguda que se trató con corticoides tópicos con éxito. La paciente, ante un primer episodio, a estos pacientes se le da de alta y se les avisa de que si vuelve a recurrir tienen que volver a ir a urgencias. Presentó tiempo después un segundo episodio de características similares que también se trató con corticoides tópicos con buena evolución y ante un segundo episodio estos pacientes empiezan a seguirse en la consulta de uveitis y ya se solicita pruebas complementarias para hacer un despistaje de enfermedades sistémicas o otras enfermedades inmunomediadas que pudieran estar asociadas. Tuvimos, la determinación del antígeno HLA-B27 fue positiva. La paciente fue experimentando algún episodio nuevo de uveitis anterior, una uveitis anterior nuevamente aguda, recurrente, alternante, muy espaciada en el tiempo, hasta que en 2019 empieza a presentar brotes muy seguidos, con una carga inflamatoria cada vez mayor, obligando incluso a utilizar corticoides orales e infiltraciones de corticoides perioculares. Ante esta recurrencia y mayor frecuencia de episodios y mayor carga inflamatoria, ya hay indicación de utilizar inmunosupresores ahorradores de corticoides. En este caso, utilizamos de entrada la sulfasalacina. La paciente la toleró bien y con esta medicación se mantuvo estable durante unos 3 años. Hasta que en 2022 vuelve a presentar un nuevo episodio de uveitis anterior, grave, con mucha carga inflamatoria, de nuevo requiere corticoides sistémicos y perioculares y entonces ante esta situación pues nos planteamos que era necesario intensificar el tratamiento inmunomodulador y nos preguntamos pues ¿con qué? ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Ponemos un sintético? ¿Ponemos una terapia dirigida? Pues bueno, decir que esta paciente, en las primeras visitas que se hacen en la consulta de inflamación ocular, que la hacemos en conjunto oftalmólogos, reumatólogos, se les pregunta cuando ya hay más de un episodio, como he comentado, si hay afectación articular. Esta paciente nunca había tenido artritis, no había tenido tenosidimitis persistente ni episodio de entesitis. Sí que contaba un dolor lumbar crónico, un dolor lumbar persistente, por ello había consultado en la consulta de traumatología en 2018. Era un dolor mecánico en ese momento, a la paciente se le pauta analgesia, se le pide una resonancia lumbar que muestra una estenosis de canal leve y, dado el perfil mecánico del dolor, se le modifica la analgesia, se le indica que debe perder peso porque su obesidad sí que en ese contexto podía condicionar el dolor y se la da de alta. Coincidiendo con estos episodios más seguidos de uveitis, decidimos hacer una ampliación también para decidir un poco el tratamiento que íbamos a emplear, una ampliación del estudio de imagen, teniendo en cuenta esa lumbalgia crónica que no había cedido del todo y teniendo en cuenta que tenía un B27 positivo. Entonces pedimos una resonancia de sacroilíacas, que son las dos imágenes que tenéis al centro y la de la derecha, que no sé si se aprecia muy bien, son dos secuencias STIR de la resonancia de 2019 en la que se ven dos focos de edema óseo en la vertiente sacra de la articulación sacroiliaca derecha. En ese momento la radióloga informó de esos focos de edema óseo, pero nos dijo que eran insuficientes para concluir si se podían deber a una sacroiliitis o que también en el contexto de la paciente podían ser por una sobrecarga mecánica. La imagen de la izquierda es la resonancia de 2018. Aquí comentar que ya se informaba también, pero no se le dio mayor relevancia, a que existía un foco de edema óseo, esta esquina brillante que ha comentado antes la compañera, en L1, que tampoco se le dio importancia porque era un único foco y tampoco, como os ha comentado antes, si no se ven tres, pues tampoco es muy sugestivo o no es definitivo de espondilitis. Pues bueno, en este contexto, la paciente seguía comentando un dolor más bien mecánico, lo relacionaba con bipedestaciones prolongadas por su trabajo, es una chica que recordemos que era cocinera, entonces le pautamos antiinflamatorios a demanda y decidimos hacer un seguimiento un poquito más estrecho.
¿Qué pasa? Que en visitas posteriores, la paciente ya repreguntándole, o sea, es una paciente que había que preguntarle por el dolor porque ella misma tampoco contaba mucho, entonces ella sí que nos explica que se ha modificado el ritmo del dolor, descansa pero por las noches, necesita el antiinflamatorio todos los días porque eso le permite dormir algo más y levantarse más ágil. Entonces, en este contexto, y dado que ahí ya había sucedido el segundo brote de uveitis grave, pedimos una nueva resonancia de sacroiliacas y ahí tenéis la secuencia T1, ahí ya nos informaban de focos de esclerosis extensa y de metaplasia grasa. La esclerosis es la lesión que se ve más en negro, más oscura, más hipointensa y luego más hiperintensa. Aquí tenéis la metaplasia grasa. Esos son cambios de sacroiliitis crónica. Y además no se ve aquí porque no es la secuencia adecuada, pero tiene un foco nuevo pequeño de edema óseo en la sacroiliaca izquierda que eso indicaba actividad. Ya con todos estos datos, pues esta paciente sí que cumplía criterios de espondiloartritis axial, B27 positivo y con datos de actividad y de daño crónico en las articulaciones sacroiliacas. En la columna no había progresión estructural, pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, teniendo en cuenta las uveitis anteriores tan recurrentes, con mucha carga inflamatoria y que el dolor axial no estaba controlado, necesitaba tomar antiinflamatorios de continuo, pues bueno, decidimos optar por terapia dirigida, en este caso adalimumab. Con ese tratamiento, después del primer mes, la paciente consigue dejarse los antiinflamatorios y a nivel de inflamación ocular, ahora lleva unos 6 meses y de momento no ha hecho más brotes. El segundo caso es el de un hombre de 35 años, trabaja de informático, era deportista, solía practicar atletismo, ha tenido que dejar de hacerlo, hace años tuvo que dejar de hacerlo y como antecedentes únicamente destacaba que a pesar de su edad pues ya se le había hecho una menistectomía de la rodilla izquierda. Este paciente llega a nuestra consulta de reumatología en 2021 por un dolor lumbar no controlado, pero empezó a consultar ya en 2016 en otros centros, él aportaba toda la información por un dolor lumbar persistente. En un inicio se planteó distintas pautas de analgesia, el paciente no mejoraba, se le pidió una resonancia en la que se vieron cambios de discopatía y de artrosis facetaria que tenía condicionado una estenosis foraminal. Como no mejoraba, se le ofrecieron diferentes tratamientos, ozonoterapia intradiscal, también se le hizo radiofrecuencia y como el paciente no acaba de mejorar, finalmente se le hizo una artrodesis L5-S1. A pesar de todo ello, el dolor no estaba del todo controlado, había mejorado pero no estaba bien del todo y por eso los compañeros de primaria lo derivaron también a reuma. Entonces este paciente a nosotros nos explica que tiene un dolor que es un dolor mixto, pero sí que cuenta que es un dolor de inicio insidioso, no ha sido una cosa brusca, no irradiado. El dolor ha ido incrementándose o había ido incrementándose con el tiempo, descansaba mal por las noches, tenía una rigidez matutina que duraba media hora. Y bueno, y en la exploración destacar que el Faber era positivo. Nosotros, él traía una radiografía lumbar ya que se había hecho en otro centro y ahí había posibles cambios de sacroiliitis en el lado izquierdo, un poco duda, un grado 1 quizá de lo que os ha explicado la compañera, con irregularidades corticales, pero que muchas veces es verdad que es difícil concluir porque la radiografía, o no está muy evolucionada o a veces no se acaba de ver bien. Entonces, pues con todo este bagaje que tenía este paciente y todo este tiempo con el dolor lumbar, decidimos completar el estudio con la determinación del antígeno HLA-B27, que fue positiva, y con una resonancia de sacroiliacas, que aquí abajo os pongo las imágenes. En la de la izquierda tenéis una secuencia T1, donde se ven las irregularidades corticales en las dos vertientes de las dos articulaciones sacroiliacas, son erosiones. Ahí parece que hay metaplasia grasa, pero no está informada como tal, en principio no es un artefacto. Y en las dos otras secuencias, que son secuencias STIR, podemos ver un foco muy importante de edema óseo que afecta sobre todo a la vertiente ilíaca de la sacroilíaca derecha, pero también a la vertiente sacra en varios cortes consecutivos. Entonces, con esto, pues el paciente fue diagnosticado también de una espondiloartritis axial. Iniciamos tratamiento con indometacina. Él ya había llevado algún otro antiinflamatorio, no había probado indometacina, que es el clásico antiinflamatorio que se ha utilizado en las espondilitis, y probamos por ver si podía ser efectivo. Lo utilizábamos pautado 25 miligramos cada 8 horas. El paciente tenía buena respuesta y al cabo del tiempo, un poco lo que ha comentado anteriormente el doctor Senabre, es decir, es un paciente que es verdad que tampoco tenía mucha contraindicación para llevarlo pautado, pero intentas desescalar un poco, pues bueno, porque no lleven un antiinflamatorio durante mucho tiempo a dosis plenas.
Y este paciente contaba muy bien que en cuanto intentaba reducir un poquito la dosis, sin llegar a dejarlo, o sea, con bajar algún comprimido durante el día, ya tenía otra vez dificultad para dormir, dolor nocturno, se levantaba más rígido. Entonces decidimos, pues bueno, ya pasar a un segundo escalón terapéutico e iniciamos igualmente adalimumab. La mejoría no siempre es así, pero fue una mejoría muy rápida después de las 2 primeras dosis. Del primer mes también estaba muy bien, había dejado los antiinflamatorios, había podido recuperar un poquito de actividad deportiva. Y bueno, pues en este paciente, algo que tendemos a hacer cada vez más y que a lo mejor veis también en vuestros pacientes, este paciente estuvo un año muy estable con esa pauta estándar y pues bueno, ahí decidimos pues lo mismo que un antiinflamatorio, ver si podíamos reducir un poco el tratamiento. Entonces solicitamos niveles, los niveles estaban por encima del rango terapéutico, lo cual nos daba un poco de seguridad a la hora de plantear una optimización. Y empezamos a desescalar el tratamiento pautándoselo en lugar de 40 miligramos cada 2 semanas, que es la pauta estándar que utilizamos en espondilitis, cada 3 semanas. Ahora mismo lleva unos 9 meses, un año con esta pauta y sigue estando estable. Y bueno, un poco estos dos casos breves que os he traído eran un poco para reforzar algunos conceptos que ya se habían comentado. Decir que en pacientes con patología inmunomediada inflamatoria se producen asociaciones de enfermedades, esto es frecuente, tanto uveitis y otras enfermedades inflamatorias oculares, sobre todo la escleritis, también se puede asociar con espondiloartropatías y con enfermedad inflamatoria intestinal. Las espondiloartritis, como digo, axiales o periféricas, la enfermedad inflamatoria intestinal y el psoriasis. Entonces, esto es importante preguntarlo siempre en las primeras visitas, pero también en las sucesivas, porque no siempre aparece toda la vez. Entonces, ahí, pues vosotros también tenéis un papel fundamental y esto os puede ayudar también un poco a encajar o a enfocar el paciente y ver si es necesaria la derivación. También, por otro lado, comentar que en los pacientes, como hemos visto, puede coexistir más de una causa de lumbalgia. Y entonces, ante un dolor persistente, a pesar de medidas generalmente eficaces, como pueda ser el segundo caso, o ante cambios en el ritmo del dolor, como pueda ser nuestra primera paciente, pues hay que investigar otras patologías, hay que pedir pruebas complementarias pensando en otras patologías, porque se nos puede pasar pues patología inflamatoria que tiene un manejo pues muy distinto, como habéis visto, ¿no? Y por último, también otro concepto que ya ha comentado la compañera, decir siempre que, bueno, que estas pruebas hay que interpretarlas siempre en un contexto clínico, porque en estos dos casos cuadraba todo mucho, el B27, la inflamación en la resonancia, pero no siempre es así. Como ya se ha dicho, el antígeno HLA-B27 varía entre las poblaciones, en la que pueda ser más prevalente en nuestro medio es pues eso, de un 7 un 8% en personas que no tienen espondiloartropatías, en población general. Y también decir que el edema óseo en la resonancia no es siempre igual a sacroilitis por espondilitis, o sea, hay otras causas como una sobrecarga mecánica, puede ser por sobrepeso, por obesidad, por sobrecarga mecánica en atletas también se puede dar, en puérperas, y esto hay que ir también con mucho cuidado, ¿no? O sea, hay que hablar mucho con los radiólogos y luego también decir que actualmente tenemos los criterios de clasificación o de diagnóstico de sacroilitis por imagen que ha comentado también la compañera, pero esto incluso se está reevaluando porque se ha visto que incluso considerando esos conceptos sigue siendo un poco ambiguo y a veces hay que considerar también esos cambios crónicos que os he presentado en el primer caso, esa esclerosis, erosiones, cambios grasos, para intentar afianzar un poquito el diagnóstico. Y nada, pues deciros eso, que es fundamental vuestro papel también a la hora de la derivación precoz, teniendo en cuenta un poco todo esto, que yo creo que puede ser de ayuda a todos, a nosotros no solo lo es y a vosotros yo creo que también. Y eso era un poco todo, gracias.